Bueno, entonces el tema de hoy es estrés, ansiedad y resiliencia, ¿no? Este, mm, esta charla es estrictamente educacional. Bueno, aquí no, lo que estamos viviendo, ¿te suena familiar? Estamos todos viviendo como si tuviéramos un dinosaurio atrás de nosotros tratando de alcanzarnos. Y esto pues nos produce muchos cambios hormonales en nuestro cuerpo. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, a mis hijos también le encanta. Sí. Entonces, ¿qué significa estrés? Estrés es cualquier estímulo, ¿verdad? De tensión, ya sea física o emocional, que se produce, puede ser externo o puede ser interno. Si estás enfermo, tienes un virus o tienes algo en tu cuerpo, de enfermedad, eso te produce estrés en tu cuerpo. Pero si no, también puede ser del ambiente externo, un susto que pase, o puede ser mental, que sea real o no, eso no lo distingue el cuerpo. Lo que distingue es el estrés, ¿no? El estrés. Todas las células de nuestro cuerpo pasan la percepción de amenaza, peligro, estrés del ambiente y van al hipotálamo. No al hipopótamo, al hipotálamo, ¿ok? Esto está en el cerebro. Ahí se inicia la respuesta al estrés. Aquí van a ver en un dibujito cómo es. Ahí en el hipotálamo, ¿verdad? Está en el cerebro, él capta el estrés, luego va a la hipófisis anterior, esta libera otra hormona y de ahí se va a la corteza suprarrenal. No sé si ustedes habían escuchado de dos órganos que están aquí, miren mis manos, ¿verdad? Aquí atrás, arriba de los riñones, se encuentran las adrenales y son dos glándulas que no se mencionan mucho. Ellas son bien chiquitas, están arriba del riñón, pero son muy importantes cuando tú estás pasando por un estrés. Por ejemplo, si tú te asustas, ves un león, este va a ser el mecanismo por el cual se va a producir en tu cuerpo el estrés. Va a pasar por el hipotálamo, la hipófisis, todo eso hasta que llegan las adrenales y ahí las adrenales ¡shum!, sueltan lo que son las hormonas, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Ahí ustedes vieron en ese dibujo que lo que suelta es el cortisol. Pero ese cortisol, quiero que se lo graben. Cortisol, repitan conmigo. Cortisol. Ese cortisol se libera como a los 10 minutos. No es la respuesta más rápida. Es como a los 10 minutos, el cortisol. Y esa hormona la voy a mencionar muchísimo, así que escuchen bien, el cortisol. Pero lo que quiero que quede en su mente es que se produce cuando tú tienes un estrés, sea imaginario o no, se va a producir el cortisol a partir de los 10 minutos en adelante. Pero hay otras que se liberan enseguida, que ellas están esperando allí, ya están listas para el momento que tú pases por ese estrés, ellas van a salir como un rush, así como rápido. Y eso es lo que tú sientes cuando pasas un susto, estás manejando el carro y alguien te pitió o casi te chocan, tú tienes ese susto y viene esa y sientes así todo como caliente, tu cuerpo, tus palpitaciones fuertes, ¿ok? Entonces, esto pasa al instante, bien rápido. Y esta va a producir lo que es la norepinefrina y la epinefrina, ¿ok? Entonces, esas se producen rápido y el cortisol se demora un poquito más. Entonces, aquí van a ver algunas cosas que produce ese estrés. Del lado derecho, no, izquierdo, van a ver sistema nervioso simpático. El simpático es el que se activa durante el estrés, ¿verdad? Ustedes cuando están pasando un estrés necesitan ver bien, por lo tanto se dilatan las pupilas, necesitan respirar bien, por lo tanto se dilatan los bronquios. La demanda de oxígeno es mucha porque ustedes necesitan correr por ese susto que están pasando. Si ven ese león que tienen miedo, entonces su frecuencia cardíaca se acelera, ¿ok? Necesitan más azúcar, por lo tanto su páncreas va a trabajar más. No necesitan ir al baño, ¿verdad? En ese momento de estrés, por lo tanto se inhibe la digestión y todo lo que es el intestino, ¿ok? Entonces,
eso es lo que produce el estrés. Activa el sistema simpático. ¿Ok? Y después vamos a hablar un poquito del parasimpático. Pero ahora por el estrés vamos a mencionar el simpático. Entonces, el problema es que cuando el estrés ocurre, hace el mismo recorrido en vez de ir a la parte del cerebro que se llama neocorteza para el proceso lógico, ¿verdad? Todos los días nosotros tenemos estresores, ¿verdad? Pero si no pasa por el lado lógico, por esa parte del cerebro, esa parte prefrontal que ustedes están viendo ahí en la foto, para hacer el proceso lógico de, no, esto no es un león, es un gatito chiquito, tierno. Entonces, si ustedes no lo pasan por ese proceso, va a ir directamente a la vía que ya les dije, ¿verdad? Al hipotálamo, todo eso, a las adrenales. Entonces, eso va a resultar en ansiedad y en un proceso ilógico. Y es ahí cuando viene el problema. Porque es importante entender todas estas hormonas, porque en este momento, pues, el mundo, ¿verdad?, está pasando por todo lo que es esta epidemia. Tenemos un aislamiento social, una inseguridad financiera, muerte, duelos, ¿verdad?, que está llevando a la gente, no solo duelo por la parte de las enfermedades o muertes, sino realmente por el futuro incierto al que estamos llevando. Entonces, tenemos que la ansiedad, el estrés, el miedo están realmente elevados en este momento. Y todo esto nos lleva a secuelas a largo plazo importantes, ¿no? Así que la historia siempre nos enseña aprendemos pues del pasado y las historias y podemos ver que durante la cuarentena por el SARS, la gente en Toronto experimentó mucho más alta depresión, ansiedad, estrés postraumático. Y en el 2008 también vemos que cuando el mercado se cayó, se elevaron los índices de suicidio en Europa y en Estados Unidos. Entonces ahí podemos ver la importancia que es esto. Entonces, ahora les voy a hablar, muchas partes del cerebro están involucradas con el proceso mental de la ansiedad y el miedo, pero la amígdala, que es otra partecita del cerebro, no es las amígdalas que ustedes se enferman acá y se les inflama. Es otra amígdala que está en el cerebro. Ella es la que juega el papel principal en el proceso de memoria basado en las emociones. Entonces, cuando tú tienes un trauma de niño, ¿verdad? Todas esas memorias de esas emociones que te produjo se depositan en la amígdala. Entonces, a veces te ha pasado que tienes un olor o una vista y te recuerda al pasado o te recuerda algunos traumas que viviste, y es por eso porque se activa esa parte del cerebro, amígdala. Entonces, está relacionado con el miedo, la ansiedad, estrés postraumático, inteligencia emocional, ¿okay? De cómo manejamos las emociones, interacción social, incluyendo el espacio personal, ¿no? No sé si les suena en este momento lo que es el espacio personal, cómo estamos ahora. El alcoholismo y las adicciones. Entonces, esta también es bien importante. ¿Es el miedo bueno? ¿Es importante sentir miedo? Por supuesto que sí, porque es el mecanismo por el cual tú te defiendes y te proteges de tu ambiente externo. Si no fuera por todo esto que les estoy hablando hasta ahora, ustedes seríamos también ilógicos, que ven un león y piensan que es un gatito y no se mueven, se quedan tranquilos y los mata el león, ¿me entienden? Entonces, si Dios nos creó con esos mecanismos de defensa y de protección que son buenos. El problema ya es, ¿verdad?, cuando pasa de lo normal, de cuando estamos viviendo con ese estrés, ya cuando estamos reaccionando ante cualquier estímulo de estrés de la misma manera. Entonces, como les dije aquí, ¿no?, las amígdalas es esa memoria de las emociones. Entonces es bien importante las experiencias de la niñez traumática, porque todas estas personas que tuvieron una niñez traumática, pues van a ser vulnerables
en la adultez a muchas enfermedades por el estrés. Bueno, después les cuento de un paciente que tengo. Entonces, el trauma en la infancia y el cortisol, ¿verdad? Les dije que se memorizaran esa hormona. ¿Alguien se la memorizó? El cortisol. Hay evidencia que sugiere que el trauma en la infancia es un factor de riesgo principal para el desarrollo de desórdenes de ansiedad, estado de ánimo, también ciertas enfermedades médicas, incluyendo enfermedades del corazón y desórdenes como fatiga crónica y síndrome del dolor. ¿Okay? Entonces, todo esto es importante porque estamos hablando de la resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad de tener la flexibilidad y la adaptabilidad de sobrevivir a tu ambiente. No importa cuál sea el ambiente que estás viviendo ahorita o mañana, sino esa capacidad que tiene tu cuerpo y tu mente de sobrevivir. Y esto es muy importante hoy en día porque realmente nuestro ambiente, tanto psicológico, mental como físico, ha cambiado muchísimo. Entonces, ¿cómo tener esa capacidad de sobrevivir? Entonces, ya se agravaron lo que era el cortisol elevado, ¿verdad? Dijimos, en situaciones de estrés, lo primero que se eleva son las catecolaminas, que dijimos que era la epinefrina, la norepinefrina, y dijimos que era el cortisol, ¿ok? Entonces, pero ¿qué pasa? Que está bien cuando tú te asustas una vez, cuando tienes estrés en un cierto momento, que pase eso. Pero cuando ya el estrés es crónico, ¿verdad? Y esto lo vivimos mucho, nos levantamos en la mañana, ya comenzamos con levantándonos tarde y ya estamos estresados. Vamos corriendo a hacer el desayuno y estamos estresados, gritando a los niños para que se alisten. Todo esto hace que se eleve ese cortisol y se eleven lo que ya dijimos, las catecolaminas. Entonces, con el tiempo, esto genera consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que hacen que tengamos insomnio, verdad? Que estemos con los nervios de punta, como que, no, yo estoy que ya no doy más, que me va a volver loca, ¿verdad? Cuando te sientes así. Estamos con problemas de sobrepeso, ¿verdad? Comienza a acumularse lo que es aquí en la parte del abdomen, comienza a acumularse mucha grasa allí. Y cuando eso comienza a acumularse, ya por ende comenzamos con problemas de azúcar y problemas metabólicos. Entonces, por otro lado, comienza a elevarse la presión y si se eleva la presión, viene toda una cascada, ¿verdad? De enfermedades coronarias, el infarto, todo eso a la larga. Y enfermedades del estado de ánimo, depresión, ansiedad, ataques de pánico. No sé si conocen a alguien ahora que les ha dado con toda esta situación que estamos viviendo. Hipervigilancia y agresión. Entonces, no sé si alguien se siente identificado con una de las cosas que acabo de mencionar. Si este es tu caso, significa que tienes elevado el cortisol y que tienes elevadas las catecolaminas. ¿Ok? Entonces, quiero que lo anotes. Si alguna de estas cosas que acabo de mencionar o que debes pasa, anota. O tengo elevado el cortisol y tengo las catecolaminas elevadas. Porque más adelante yo voy a decir algunas tips de cómo bajar ese cortisol y las catecolaminas. Pero por otro lado, bueno, ahí más de lo mismo, ¿no? Disfunción cerebral, o sea, la gente comienza con problemas de memoria, problemas de infertilidad, y problemas gastrointestinales, el típico intestino irritable que la mayoría sufrimos de eso. Entonces, aquí vemos, por otro lado, entonces, ya hablamos del cortisol aumentado y de las catecolaminas aumentadas. Entonces, ahora vamos a hablar del cortisol disminuido. ¿Cuándo pasa? ¿Por qué se baja el cortisol? Porque tu cuerpo, una vez que estuvo tanto tiempo aumentado ese cortisol y esas adrenales, con el tiempo se agota. Esas dos glándulas que te dije que están aquí arriba de los riñones, se agotan. Es como que se cansaran,
de ese estrés crónico, 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 crónico. Entonces, él va bajando su producción de elevado, él va a ir cansándose, cansándose, hasta que va a comenzar a disminuir. Entonces, esta es la típica persona que, déjame ver el slide, la típica persona que no se puede levantar en la mañana, que hay que sacarlos así con un camión de la cama, no tienen energía, y por otro lado, pues sufren, se están resfriando a cada rato, se enferman de todo, tienen problemas autoinmunes, ¿verdad? No sé si les suena eso, autoinmunes con artritis, lupus, todas esas enfermedades. O tienen problemas de que más bien se les baja el azúcar. Todo lo contrario a cuando el cortisol está elevado, ¿verdad? Entonces, pero también tienen problemas de memoria, también tienen depresión y tienen insomnio, que no pueden dormir. Entonces, si tú eres una de estas personas, entonces puedes anotar allí que tienes el cortisol disminuido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se maneja el estrés tradicionalmente? Pues ya ustedes saben que está la terapia, con psicólogo, ansiolíticos, medicamentos, ¿verdad? Antidepresivos, medicamentos para poder dormir, antihipertensivos, medicamentos para el azúcar, la presión, todas cosas que tienen su lugar. Pero yo les voy a hablar de cosas naturales que ustedes pueden hacer sin costo alguno, que está en sus manos poder hacerlo, ¿ok? Entonces, por eso voy a hablar del ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario de 24 horas y que responden principalmente a la luz, ¿verdad? Y a la oscuridad. Eso es lo que es ciclo circadiano. Responde a la luz, el sol o a veces a la luz artificial y a la oscuridad cuando no hay ningún estímulo de luz, ¿ok? Entonces, aquí ustedes van a ver. ¿Ustedes ven la flecha cuando yo les señalo con la flecha o no? Sí, sí. Sí ¿Sí? se ve. Sí. La flecha. En el Sí se mouse, ve. pues. Ok, bueno. Entonces, cuando ustedes se levantan en la mañana, ustedes necesitan tener el cortisol aumentado, ¿ok? Esto es lo normal. Que ustedes ustedes abren los ojos, ¿verdad? Ustedes, ay, qué flojera. Entonces, al abrir los ojos, ese estímulo de la luz, ¿verdad? Cuando abren los ojos, comienza a elevarse el cortisol y hace como un pico, ¿no? Ustedes ven aquí, ¡shum! Se sube, ¿ok? Y después, este no es un gráfico que describe todo como en el laboratorio, pero es más o menos lo que se produce. Y después, a la media hora es cuando se produce ese pico más elevado. Y es lo que hace que usted tenga energía, que se levante de la cama bien para ese día. Entonces, después, durante el día, él va a ir bajando poco a poco. Y después, en la noche, él tiene que estar abajo, lo más mínimo. ¿Ok? Esto es bien importante. Entonces, esto se produce con el juego de la luz y la oscuridad, ¿verdad? Entonces, después por otro lado tenemos la melatonina. No habíamos hablado de ella, ¿verdad? Se la estoy introduciendo ahora a ustedes. La melatonina es la hormona de la noche. Mientras el cortisol se baja para que tú puedas dormir, porque si lo tienes elevado no vas a poder dormir. Tú lo necesitas alto es en la mañana, cuando abres los ojos y que ella se aumente para que tú puedas levantarte de esa cama con energía para comenzar el día. Pero en la noche tú la necesitas bien bajita. Y mientras ella está baja, ¿quién se va a elevar? Como a las 9, 10 de la noche va a comenzar a elevarse lo que es la melatonina. Pero la melatonina, ella se sale a tu cuerpo a trabajar en la noche, comienza a las 9, 10 de la noche hasta como las 2 de la mañana, cuando tú estás en completa oscuridad. Entonces, si eres una de las personas que te acuestas con tu celular, ¿verdad? Leyendo o viendo una película hasta tarde, entonces, ¿qué va a pasar?
que la melatonina no se va a producir en la noche. Y la melatonina es la que hace, es la hormona del sueño, es para que tú puedas dormir y descansar. ¿Por qué es tan importante el sueño? Porque el sueño es el housekeeping, es cuando todo, ¿verdad? Las escuelas se cierran, es en la noche cuando limpian. Entonces la melatonina es el mejor desintoxicante de tu cuerpo. Él va a limpiar tu cuerpo, va a producir otro montón de cambios de hormonas que van a hacer que se desintoxique en la noche y se reparen los órganos que durante el día sufrieron daño por la misma la vida, el estar expuesto al ambiente que vivimos. Entonces, ella es sumamente importante. Es tan importante que les cuento que las personas que sufren de cáncer, una de las cosas que se les manda es melatonina, pero a altísimas dosis, no para que duerman, sino para que produzca ese efecto de desintoxicación y de reparación en el cuerpo. Entonces, esa hormona es sumamente importante. ¿Qué pasa cuando tú te acuestas? Tú dices, no, bueno, yo me acuesto como a la 1 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué pasa si te acuestas a la 1 de la mañana? Pues estás impidiendo que la melatonina salga a trabajar, porque ella no va a salir si tú no estás durmiendo y ella no va a salir si tú tienes un estímulo de luz, no va a salir. Entonces, realmente estamos haciendo un daño terrible a nuestro cuerpo, porque si tú te trasnochas o haces eso una vez, haces 2 veces, 5, pero si ya es una rutina que tú tienes, entonces a la larga tu cuerpo va a pasar factura porque si no estás limpiando la casa va a llegar un momento que se te va a llenar de mugre tu casa y así pasa con nuestro cuerpo. Entonces es bien importante esa hormona. Por otro lado, la melatonina se produce, siguiendo hablando del ciclo circadiano, ella se produce en el día, se fabrica, por así decirlo. Ella sale a trabajar en la noche, pero en el día es cuando ella se fabrica y se fabrica nuestro intestino. Y se fabrica con el estímulo de la luz. Es muy interesante porque ella se fabrica, se produce con el sol, ¿verdad? El sol, pega, se produce en el intestino, entonces si no tienes unos intestinos sanos, ella no se va a producir bien. Y si no estás expuesto a la luz durante el día, porque estás todo el día encerrado, entonces ella no se va a producir. Entonces, para que vean lo importante que es este ciclo circadiano, donde nuestro cuerpo tiene un orden, trabajan nuestras hormonas con el estímulo de la luz, pero también con la noche, con la oscuridad. Entonces, ella se produce en el día, pero sale a trabajar en la noche, cuando estamos en oscuridad. Y el cortisol necesita mucha luz para producirse en la mañana y después tiene que ir bajando paulatinamente. Entonces, cuando dijimos que tienes demasiado cortisol, tú dices, bueno, pero es bueno el cortisol porque así me despierto en la mañana y puedo hacer todo lo que necesito hacer. Es bueno, pero cuando hay personas que lo tienen, ¡pum!, como que se eleva demasiado rápido y después se baja, ¡pum!, demasiado rápido. Entonces ahí viene el problema, porque esas son las personas que se despiertan con ansiedad de una vez. O sea, no están apenas comenzando el día y ya se sienten con los nervios de punta y, y así pasan todo el día. Entonces esas personas hay que bajarles el cortisol un poquito en la mañana. Y después siguen con ese cortisol aumentado en la noche, que es cuando lo necesitan más bajo para poder dormir, si no, no las va a dejar dormir. Entonces, y hay otras personas que tienen el cortisol bajo, que no se produce esa curva, sino que está bien chatita. Tengo muchos pacientes que esto se les hace un examen de orina para verle las hormonas y tienen así, en vez de subir esa montaña, la tienen bien chatita, bien planita. Y entonces estas personas no pueden salir de la cama y tienen fatiga durante todo el día. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elevarles el cortisol, pero siempre recordando que también la melatonina es importante. Entonces, bueno, entonces vamos a comenzar con las personas que tienen el cortisol aumentado, ¿verdad?
te sientes alerta y listo para comenzar el día. Entonces tienes un buen, pero estás demasiado alerta y demasiado ansioso, entonces ya eso no es normal. Quiere decir que está demasiado elevado durante la mañana. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer cuando tienes el cortisol elevado y esas catecolaminas elevadas? Bueno, lo primero, la terapia siempre tiene su rol importantísimo. Poder conseguir una persona que puedas conversar, alguien profesional, por supuesto. Para mí siempre es lo más importante, una de las cosas más importantes. Si tienes esas herramientas para recurrir, hazlo. Otra, conexión social. Ahora pues nos han limitado eso, pero gracias a Dios que tenemos estas vías, el teléfono, el WhatsApp, Skype, todo para poder conectarnos con nuestros seres queridos. Siempre esa conexión social hace incrementar muchas hormonas que son buenas. Y por supuesto meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios hace que ese cortisol matutino que tienes tan elevado y que ya estás estresada, pues comience a bajarse. Tiene un poder muy, muy grande lo que es la palabra de Dios. Y luego tenemos el ejercicio de respiración 4x4. Este ejercicio es bien importante porque cuando hablamos al principio que les mostré toda esa vía del estrés, de que iba al cerebro y estimulaba lo que era el sistema simpático, que ese es el sistema del estrés, ¿no? Que hace que tú palpites y que respiras así, te aceleres. Entonces, este ejercicio va a activar el otro sistema que se llama parasimpático. Entonces, por eso calma mucho a las personas. Entonces, este ejercicio quiero que lo hagan conmigo. Se llama 4x4 porque ustedes van a contar 4 segundos para inhalar. Después sostienen durante 4 segundos y después expiran durante 4 segundos y esperan 4 segundos, ¿ok? Y luego repiten así. Hay apps, aplicaciones en el teléfono que te ayudan a eso si quieres, o simplemente ves un segundero o cuentas en tu mente. Entonces vamos a hacerlo juntos. Voy a comenzar, voy a contar 4 y comenzamos, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Inspira. Aguanta. Expira. Aguanta. Y así vuelves a comenzar a inspirar. A ver, ¿quién lo hizo? Porque me siento hablando sola. Yo lo Yo lo hice. hice. Ok, También. muy bien, muy bien. Ok, entonces es súper bien efectivo. He tenido pacientes con ansiedad y ataques de pánico que están en ese mismo momento con el ataque de pánico, que se sienten que se van a morir, que les duele el pecho. Y haciendo este ejercicio, tú le haces a la persona, ok, cálmate, cálmate, respira profundo y sígueme. Y si tú logras que esa persona te siga, es súper efectivo. La persona comienza a calmarse y comienza a pasarle ese dolor de pecho que generalmente tiene la gente con un ataque de pánico, que siente que le está dando un infarto y comienza a bajarle la presión y comienza a calmarse. Entonces, este ejercicio es bien, bien importante. O alguien, o hasta han personas que, hay estudios hechos de personas con hipertensión, ataques de hipertensión, y hacen este ejercicio por un rato y la presión arterial va bajando. Entonces, para que vean lo importante que es el poder respirar, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la importancia del sol, hemos hablado de la importancia del sueño reparador, hemos hablado ahora de la importancia de lo que es la respiración, ¿no? Entonces, otras cosas son estos ejercicios prácticos. En inglés les llaman grounding exercise, que sería como ejercicios que se definen esos ejercicios que te ayudan a estar en conexión, ¿no? Con el tacto, o sea, con la naturaleza o con cosas, ¿no? Entonces, por eso ustedes ven allí caminar descalzo en el césped o en la tierra, ¿no?
esa conexión de tu pie con la tierra, hace que te conectes con el ahora, ¿verdad? La persona que está muy estresada, el problema es que no se conecta con el ahora, sino que está pensando en el futuro, en algo que ni está pasando en ese momento. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo hacer que esa persona aterrice a la hora? Entonces, caminar descalzo en el césped o en la tierra, lavarse las manos con agua fría o sostener un cubo de hielo, ¿no? Eso, estar en contacto con un estímulo fuerte y tocarlo, ¿no? Caminar al aire libre, ese contacto con la naturaleza que pega a tu piel y ahí por ende vas a poder respirar mejor o poner música divertida y sentir el ritmo, ¿no? Todos estos ejercicios nos ayudan a conectarnos con el ahora en vez de estar pensando en ese futuro incierto. Entonces, así como están esos ejercicios físicos, también están los mentales para que vengas a la hora, ¿no? Entonces, la famosa frase de las madres, ¿no? Antes de perder los nervios cuando los niños se están portando mal, voy a contar hasta el 10 y voy y te agarro, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Tratar también de calmarlos a ellos y a uno, ¿no? Entonces, eso de contar, de hacer un ejercicio mental en tu mente, te ayuda también a bajar ese estrés. Entonces, un ejemplo puse ahí, contar los números hacia atrás, de 7 en 7, a partir del 10, 100, 23, y hacer ejercicio mental te ayuda a distraerte de eso, ¿no? Repetir frases reales del presente, como mi nombre es Patricia, hoy está el día, vivo en tal lugar, mi color favorito es, soy una hija de Dios, Dios está conmigo, ¿no? Repetir todas esas cosas te ayuda a conectarte con el presente. Y me encantó esta porque ustedes han podido ver que uno de los mecanismos de los perritos y de cuando pasan un estrés, están peleando con un perro o están ladrando algo y lo primero que hacen después es sacudirse. Enseguida comienzan a sacudirse porque ellos liberaron muchas de estas catecolaminas y estas catecolaminas, bueno, ponte a pensar, ¿no? Porque a mí me ha pasado, estoy en el carro y pasó ese susto de casi me van a chocar y uno queda así y ese es como un rush de todo tu cuerpo, ¿no? Esas hormonas, es bien desagradable. Entonces, sacudirse esas hormonas literalmente. Entonces, poder hacerlo con tus manos por 30 segundos a un minuto, poder hacerlo con tus brazos, con tus piernas, sacudirte. Dios le ha dado ese instinto natural a los perritos y es bueno poder aprender de los animales también, ¿no? De los mecanismos que usan. Y estimular el nervio vago. No les he mencionado el nervio vago, pero el nervio vago es el que ayuda, es ese nervio que ayuda a activar el sistema parasimpático. Habíamos hablado que el sistema simpático es el del estrés y el del parasimpático es todo lo contrario. Entonces, ese nervio es el que activa el sistema parasimpático. Entonces, terminar de bañarte con agua fría en la ducha en la mañana activa a ese nervio parasimpático, a ese vago. Poner la cara en agua fría, como ya les dije, meditar en la palabra de Dios, sanar los intestinos, porque han visto que nuestros intestinos, siempre hemos pensado que nuestra mente afecta a nuestro cuerpo y los intestinos, pero también nuestros intestinos afectan nuestra mente. Entonces, muchas veces, por todo este estrés, se ha dañado los intestinos, entonces se vuelve un círculo vicioso. Ese intestino dañado daña nuestra mente y no salimos de ese círculo, ¿no? Entonces, como hablamos en los ejercicios de respiración, recostarse del lado derecho hace que se active. Y entonces, hasta ahora hablamos del cortisol elevado, ¿verdad? Las personas que amanecen estresadas con los nervios de punta. Pero, ¿qué hacer cuando es todo lo contrario, que no te puedes parar de tu cama? Bueno, lo mismo que hablamos se aplica para cuando está el cortisol elevado, lo que hablamos de, de meditar en la palabra de Dios, los ejercicios, todas esas cosas.
pero más específicamente cuando tú no tienes ese pico de cortisol en la mañana, es bien importante la terapia con la luz al despertar. O sea, que si tienes una ventana que tiene luz, por ejemplo, ahora que estamos en verano, es bueno porque no es como en el invierno que uno amanece y todavía está oscuro. Pero ahora sí, si te cuesta mucho despertarte, alza bien tu ventana y entonces que te pegue esa luz en los primeros minutos del día hace que se eleve ese cortisol. Entonces, enseguida hacer movimientos, estirarte, hacer cosas que activen eso, ¿no? Lo que es ejercicio. No tienes que ir a hacer ejercicio, si puedes hacerlo bien, pero ahí mismo apenas te levantas, moverte, eso va a activar el cortisol. Como dijimos, sanar otra vez los intestinos, volvemos a lo mismo, ¿no? Ese círculo vicioso. Y activar el ciclo circadiano, que ya hablamos, en la noche completamente oscuro, en el día con mucha luz, pero con la luz solar, no la luz artificial, sino la luz solar. Y mejorar el flujo sanguíneo del cerebro, pues aquí hablamos de no fumar, de hacer ejercicios para mejorar esa circulación, respirar bien, tener una dieta limpia, no mucha grasa, ¿verdad? Todo lo que sea para mejorar ese flujo sanguíneo del cerebro. Y entonces ahí hablamos, ¿verdad? De cómo mejorar el ciclo circadiano y el sueño, ¿verdad? Evitar la luz blanca, azul, 1 a 2 horas antes de acostarse. Les recomiendo usar lentes bloqueador de esa luz azul que tiene lo que es la televisión o las computadoras o los iPhone. Hay aplicaciones o hay teléfonos que ya vienen para ponerle ese screen, ese bloqueador, y generalmente es naranja, es un azul naranja. Entonces, poder ponerle eso si vas a utilizar tu teléfono. Evitar el alcohol o consumir o comer tarde. Ustedes pueden decir, bueno, yo no tomo alcohol, pero sí comemos tarde, ¿verdad? El cenar tarde en la noche hace que tu cortisol aumente en la noche. Y ya hablamos que el cortisol en la noche aumentado no es nada bueno porque no te va a dejar descansar. Entonces es bien importante poder comer. Ojalá uno no cene, pero si llegas a cenar que sea temprano para que no estés estimulando el cortisol y las hormonas que no necesitas en ese momento. Por supuesto, evitar tomar café en la tarde y en la noche para que no haga desastre con ese ciclo y estar pendiente de no hacer ejercicios estimulantes en la noche. Hay gente que dice, no, yo hago ejercicios en la noche y piensan que eso los va a relajar y al contrario, más bien te estimula. Entonces es mejor hacer el ejercicio en la mañana para que te estimule en la mañana, que necesitas en la mañana. Y prepárate antes de dormir, tomar un baño, leer, relajarte, y acostarte con una temperatura fría en el cuarto, ¿verdad? Porque la temperatura caliente, no te va a dejar descansar. Entonces, tener un ambiente fresco donde dormir. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía que decir, pero si tienes alguna pregunta, ahora es el tiempo. Pati, ¿qué ibas a decir de tu paciente? Que ibas a contar algo de un paciente. Oh, sí, tengo un paciente que él sufrió muchos traumas de niño, muchísimos traumas, muchos, muchos, muchos. Y ahí pude ver cómo realmente afecta este cortisol en el cuerpo, porque imagínense, hablamos de que los traumas pues generan estrés, ¿no? Y va esa parte de la amígdala, la memoria de los traumas, y él no tiene nada de energía en la mañana, es terrible, terrible. Sufre de sobrepeso, el azúcar un poquito alta y también la testosterona, que es la hormona del hombre, para la parte sexual la tiene también bajísima, porque todo esto tiene que ver con todo, todas se conectan unas entre otras. Entonces le hice el test del cortisol que mide ese pico y cómo va bajando y él tiene
pero así, miren, una cosa, todo el día es así, flat, o sea, bien, no produce, no, les estoy mintiendo. Es así y yo les dije que a los 30 minutos cuando hacen su pico más grande. Bueno, él a los 30 minutos se le va para abajo, más bien. Y después queda abajo todo el día durante la noche, perdón, durante la noche se le comienza a elevar. Entonces ya ustedes aprendieron que eso es todo lo contrario a lo que debe pasar, ¿no? Entonces ahí comprendí en él cómo esos traumas del pasado pues le siguen generando depresión, ansiedad y entonces ustedes ven cómo le ha afectado ese cortisol. Entonces ahí pues lo que tenemos que hacer con él es elevarle ese cortisol en el día. Pero también esta persona, perdón, esta persona se acuesta a la 1 de la mañana y después se para a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Entonces, a ver, ya ustedes saben qué hacer. Quiero que alguien me conteste. ¿Qué se puede hacer con este paciente? Pati, no sé si lo que le pasa al paciente es solo por este tema de la contingencia o no, pero por lo menos la inquietud que yo tengo es la que estamos viviendo muchas personas, que es que toda esta situación nos ha trastornado las actividades diarias. Entonces, por ejemplo, yo soy maestra y mis alumnos todo el día me escriben, tengo más reuniones de las que tenía antes. O sea, estoy, de verdad que a las 10 de la noche yo ya no quiero saber de teléfono. La única forma de tener una interacción social es a través de Zoom. Entonces uno, si no es el trabajo, los amigos, la familia, es esto, ¿no? Sí. Y me pasa como ese paciente tuyo, que me cuesta mucho para dormirme. Cuando me acuesto a las 9, a las 10, que era mi horario normal de acostarme antes, pues como que no me da sueño. Entonces me viene dando sueño muy tarde y claro, yo lo que sí hago es que mi cuarto es muy, muy oscuro. Y entonces pueden ser las 8 de la mañana y es como de madrugada, está bien oscurito, oscurito. Yo no sé, quería preguntarte, si uno pudiera dormir en un cuarto bien oscuro, yo no estoy justificándome, ya yo sé, porque yo he oído tanto eso de 9 a 12, de 9 a 1, la recuperación, eso que tú estás diciendo toda la vida lo he escuchado, pero si alguien durmiera un poco más con un cuarto bien oscuro, pudiera recuperarse. No. Okay. O No, sea, es esa hora, es esa hora. sí, porque tu cuerpo funciona, es un reloj de 24 horas y él sabe cuándo son 24 horas, ¿ok? Lo que nosotros queremos a veces es engañar nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo sí sabe cuándo se cumplen las 24 horas del día, y él necesita la luz del día, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, si tú estás encerrada todo el día trabajando, ¿verdad? Y no sales un ratito a recibir luz del sol, pues vas a tener problemas de sueño también. Y uno no relaciona la luz del sol con el problemas de sueño. Uno piensa que es solo un problema de noche. Pero si en el día estás todo el día más bien con luz artificial, porque estás con Zoom, porque estás en entrevistas, porque estás en esto, lo otro, estás encerrada y no tienes ese ratito para salir a tu patio o asomar la cabeza a la ventana, aunque sea, que pongas tu computadora que te pegue el sol en la ventana, aunque sea, ¿me entiendes? No tienes ese estímulo de sol, vas a tener problemas en la noche para dormir también. O sea, son varios factores. Uno, estás muy estimulada durante todo el día, ¿me entiendes? O sea, ese estímulo que uno necesita en la mañana, tú los tienes todo el día porque estás en una reunión, estás en otra, estás en otra. Son estímulos, 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 estímulos. Llega a las 10 de la noche y tú todavía estás estimulada. Como que si no te bajaras de la bicicleta, ¿no? Yo le digo a mi esposo, como él es pastor, entonces los pastores trabajan mucho con la mente, ¿no? O sea, esto, lo otro, y planificando. Y a veces estamos en la cama y yo siento que él sigue trabajando. Y yo le digo, le golpeo así, le digo, bájate la bicicleta, que andas todavía dando vueltas, ¿no? O sea, literalmente bajarse de allí.
y comenzar, por eso ahí les digo, prepararse para acostarse, ¿no? Comenzar a bajar los decibeles, echarse un baño, es buenísimo si pudieras bañarte con agua calentita en la tina y poner sal de Epsom, que es magnesio. Eso hace que te relajes, debes comenzar a leer, meditar en la noche. ¿Viste cómo hablamos de meditar en la palabra de Dios? Es súper, te balancea las hormonas. Entonces eso hace que te vayas calmando y hacer el ambiente más fresco en tu cuarto, ¿verdad? Siempre acá en la casa estamos calentitos, pero cuando nos vamos a acostar ya bajo la calefacción para que esté fresco en la noche. Pero Hola. es bien importante prepararse para el sueño, no es solo en esas 2 horas antes. Y no comer, por supuesto, porque hay mucha gente que tiene esa mala costumbre, ¿verdad? Son las 10 de la noche y van a ver, ay, tengo hambre, tengo ganas de comer algo. Y llenan su panza y ya ahí descontrolaste todo lo que es las hormonas, ¿no? Pero muchas veces uno piensa en el sueño, es eso, prepararse en la noche, pero es en el día también. Para que se libere la melatonina, tienes que tomar sol un ratito, aunque sea. ¿Ok? Tenemos 2 preguntas más. No sé Ujú. si vas a decir otra cosa, Tai. Ay, darle las gracias. Hermoso todo. A la Ujú. orden, a la orden. Bueno, vamos a pasar a Basie, que tiene una pregunta. Primero, gracias por la charla, muy buena. Y quería hacer una pregunta, ¿cómo nosotros podemos hacernos un examen o a dónde se hace como un examen para saber cómo está nuestro cortisol o nuestra melatonina durante todo el día? ¿O es solo por los síntomas? O sea, ¿a dónde hay que acudir? ¿Hay algún examen de laboratorio que se hace o es solo por los síntomas? Ok. Sí hay exámenes de laboratorio, pero no sé si en España habrá. Aquí Yo tenemos varios. estoy en Argentina. Oh, no sé menos todavía. Acá hay varios exámenes, pero no lo hace la medicina convencional. Estas cosas las hacen los médicos funcionales, porque como yo les dije, como la misma definición habla de función, ¿no? La medicina funcional se encarga de que tu cuerpo funcione de la manera correcta. Entonces, haciendo eso, pues vas a prevenir enfermedades o vas a tratar enfermedades, por ende. Entonces, la medicina convencional no trabaja así. Entonces, por lo tanto, no hay esos estudios. Pero acá sí hay muchas compañías. Hay una que se llama Dutch Plus Test. Hay otra que se llama ZRT. Son compañías que hacen ese estudio. Es por orina y por saliva. Entonces, uno tiene que recolectar eso durante casi 24 horas. Entonces, te hace un estudio no solo de tus hormonas del cortisol, melatonina, sino también te hace de todo lo que es la testosterona, el estrógeno, la progesterona, todas las hormonas de la mujer y del hombre. Entonces, y ellos ven qué hace tu cuerpo con esas hormonas. Es súper interesante ese test. Cuesta carísimo, pero es muy bueno, porque te Me dice imagino. qué hace tu cuerpo con esa hormona. Porque en los exámenes convencionales solamente te dice el total, pero no te dice qué hace después de allí, qué hace tu cuerpo con eso. Porque puede hacer muchas cosas, las puede convertir en hormonas tóxicas. Por ejemplo, el estrógeno se puede dividir en 3 estrógenos. Y si tienes elevado, hay uno que es súper tóxico que produce el cáncer de mama, cáncer de útero o los fibromas, todo eso. Entonces, si lo tienes elevado, te va a producir eso. Entonces uno dice, oh, wow, con razón tengo estos síntomas o quistes en las mamas, porque tengo mi cuerpo metaboliza el estrógeno por la vía tóxica. Entonces uno ya sabe y puedes hacer cosas para revertir eso. Es súper interesante. Pero aunque yo estoy en Estados Unidos, pues mis pacientes, hay muchos que no tienen recursos. Entonces, lo que yo hago es que me voy por la clínica. Em, por eso yo les dije, te sientas así, anota. Y si te sientas así, anota porque lo tienes bajo. Porque eso te va diciendo más o menos cuál es tu caso.
Entonces, a mí me ha ayudado mucho la clínica para poder ayudar a estos pacientes que no tienen, no pueden, imagínate, aquí cuesta $500 el test. Es carísimo. Entonces, los que no pueden hacerlo, pues por la clínica ayuda bastante. Ujú. Bueno, gracias, La verdad. gracias. La siguiente pregunta, anónima, es ¿qué tratamientos naturales nos puedes decir para poder disminuir el cortisol? O sea, si existe algún tratamiento Sí. natural para disminuir el cortisol. Bueno, como les dije, hay muchas, como humanos siempre queremos la pastilla mágica, ¿no? Tengo el cortisol elevado y quiero ya algo que me lo disminuya. El problema es que, y se los digo a mis pacientes, yo les doy suplementos naturales, pero si ellos no hacen de su parte para cambiar ese ciclo circadiano, los suplementos no hacen nada. Nada, nada. Lo único que hace el paciente es gastar dinero y dinero. Entonces es bien importante. Hay suplementos, hay hierbas. Por ejemplo, la ashwagandha es buenísima para nivelar. Se llaman adaptógenos. Si ustedes buscan en Google y ponen adaptógenos, les va a aparecer hierbas y suplementos que hacen que tu cuerpo se adapte. Que si tienes mucho, te lo baja y si tienes bajo, te lo sube. O sea, adaptógenos. Por eso se llama adaptógenos porque te adapta. Y son súper buenos. Pero ellos no son efectivos si lo que hacen los suplementos es que te echan el empujoncito. Pero eres tú el que tienes que hacer la principal parte. ¿Me entiendes? O sea, si tú tomas suplementos pensando que te va a arreglar el cortisol y no tomas luz en el día y te acuestas tarde en la noche, comes antes de dormir, no va a pasar. No va a pasar. Entonces ahí es cuando la gente dice, oh, no, yo no creo en la medicina natural, no creo en las hierbas, eso no sirve. No, sí sirve. Lo que pasa es que tú eres el que tienes que hacer el esfuerzo de cambiar porque va a ser en ti, ¿ok? Va a ser el cuerpo tuyo es el que tiene que producir los cambios, no algo externo, ¿verdad? Por eso los medicamentos no producen cambios, los medicamentos solo tapan una cosa, pero no producen el cambio que tú tienes y las personas siguen con depresión, ansiedad, aunque estén tomando medicamentos. Entonces, es bien importante eso, de que no es por eso este tema es tan importante porque está en tus manos poder hacer esos cambios. Dios ya te dio todas las herramientas para poder hacerlo. El sol es gratis, no cuesta nada. Y ustedes ahorita están en primavera, nosotros acá también. Y es gratis, a mí no me cobran por asomarme afuera en la ventana para tomar sol, ¿no? Y la oscuridad es gratis todavía, no nos obligan a tener luz en la noche. Pero por eso es bien importante poder, si ustedes repiten este tema del empleo otra vez, si lo tienen grabado, porque no hay suplemento que haga el milagro, sino es tus cambios de hábito. Pero para responder tu pregunta, la ashwagandha es muy buena, una de las tantas. Hay muchísimos adaptógenos, rodiola, ginseng, todas esas son buenas. Aquí hay dos preguntas. Ya va, espera. Tenemos poco tiempo, entonces Pati, no sé si lo puede contestar estas otras dos que nos envían rápidamente, si se puede. Una dice, hola, ¿nos puedes dar consejos sobre todo para los adolescentes que están con el horario invertido por la cuarentena? ¿Les afectará su rendimiento escolar? Claro que sí, claro que sí. Porque todo lo que es las hormonas juegan un papel importante para tu salud mental, ¿ok? El 95% de los neurotransmisores que se produce para el cerebro se producen en el intestino, ¿ok? Entonces, si tú no tienes un intestino sano, no vas a poder producir bien esos neurotransmisores. Y tener un intestino sano parte del estrés, porque ya vimos de cómo el cortisol y las catecolaminas dañan el intestino, ¿ok? Los ponen lo inhiben, que no cumpla sus funciones. Entonces, claro que arreglando todas estas hormonas,
por ende el intestino se va a arreglar, todo el juego hormonal y de las neuronas se va a arreglar, por ende los estudiantes van a poder tener una mejor comprensión de todo lo que estudian. Es importante, por eso nosotros como padres, poder trabajar con nuestros hijos de tener horarios, ¿ok? Y el ciclo circadiano, él cumple horarios. Los que no cumplimos horarios somos nosotros, pero él sí. Entonces, por eso es bien importante levantarse todos los días a la misma hora, acostarse todos los días a la misma hora, pero a las horas correctas, ¿eh? Nada de, no, sí, yo todos los días me acuesto a las 2 de la mañana y me paro a las 11 de la mañana. No, tiene que ser antes. Entonces, tener un horario consistente va a hacer que esas hormonas salgan a la hora que tienen que salir y cumplan con su función. Yo les di como el cuadro más general, pero detrás de cada una de esas hormonas, ellas mandan a un montón de otras hormonas, ¿ok? No hablamos de la parte sexual, no hablamos de la parte de las neuronas, ¿verdad? Hablamos bien en general. Pero cada una de esas hormonas que yo les mencioné, ellas comandan a un montón de otras hormonas más. Entonces, por eso es importante en esta época que estamos viviendo, que nos estamos acostando tarde, estamos dejando a nuestros hijos también acostarse tarde, de comenzar otra vez a la rutina, volver a una rutina. Es como que ahorita no tenemos rutina, nos dieron chip libre para hacer lo que queramos, ¿no? Al no tener una rutina de ir a trabajar o de ir a clases, pues ya nos volvimos como un desastre. Pero volver a esa rutina. Nos cambió el ambiente, nos cambió la escuela, pero seguir con una rutina es lo que más los va a proteger como familia, como esa salud de familia mental y física también. Ok, gracias. Creo que fue muy claro y conciso. Vamos a la siguiente. Tengo un gran amigo que sufre de pánico y ansiedad. Es de Venezuela. No logra dormir de noche. Está medicado, pero igual nada mejora. ¿Qué tratamiento natural se puede recomendar? Lo mismo todo lo que le acabo de hablar. Todo. Pero sí, cuando esa persona tenga ese momento de pánico, el remedio más rápido es la respiración. Esa la que yo les hice 4x4, 4x4, que esa persona, y si no consigues que esa persona se calme, por lo menos que respire profundo, ¿ok? Que respire profundo, pero que esa persona deténla y dile, respira conmigo, hazla respirar conmigo. Vamos, y tú respiras con esa persona y esa persona se va a ir calmando. O sea, que tú tú seas el líder de esa persona y lo detengas y lo hagas respirar contigo. ¿Y bueno, si estás solo? También tengo pacientes que les he enseñado este ejercicio. Le digo, si estás solo, hazlo. Y lo hacen, tienen su aplicación o lo hacen mentalmente y comienzan a respirar y ha sido efectivo. O sea que si tú no estás con esa persona, por lo menos enséñale a que haga eso. Así cuando estés solo pueda recurrir a eso. Pero es bien importante, esa persona es un vivo ejemplo de lo que les había mencionado, de que los medicamentos no van a hacer nada. Lo que va a hacer eres tú con los cambios que hagas tú en tu cuerpo, va a hacer esos cambios, por ende, hormonales. Ujú. O sea, tú, en conclusión, es como que seguir lo del ciclo circadiano, Sí, todo lo que nos dijiste hoy, pues. todo, sí. Ok. Pero para ese momento de pánico, la respiración es lo más rápido para Ok. salir de eso. Y bueno, la última, Jenny. Sí, yo. Bueno, siguiendo con el tema del ciclo circadiano, por ejemplo, bueno, sabemos que tenemos que respetar las horas para poder que se haga todo lo que se tiene que hacer en nuestro cuerpo, pero no es lo mismo, está claro, vivir en Colombia que vivir en Alaska o que vivir aquí en España. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, contamos con más horas de sol. Por ejemplo, a las 10 de la noche en agosto y julio está el sol todavía allí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en estos casos? Obligarnos a ir a la cama a las 10 de la noche o 9 habiendo sol fuera. O sea, es difícil, pero sería ese el camino. Claro, sería el camino. Acuérdate que están ¿cómo se llaman? Las cortinas. Sí, Ventanas. no, y las cortinas que bloquean son negras.
para que no pasen. Las persianas. No, además de las persianas, hay cortinas pesadas y son negras o Ok. grises y bloquean todo, porque las persianas igual pasa luz, Ujú. algo, y bloquea todo lo que es la luz. Entonces, que en la noche te vas a acostar y pones esas cortinas que te bloquea la luz, así sea de día. Y en la mañana, pues como amanece temprano, ahí pues, la abres y ya te va a pegar esa luz y te va a ayudar. En el invierno hay es interesante, hay como un despertador que sale, que prende luz, pero así como si fuera el amanecer. O sea, va saliendo luz de a poquito, hasta que te alumbra todo el cuarto y produce ese efecto de amanecer. Y hay gente que se despierta así. No pone el despertador la alarma, sino que la luz. Ujú. El despertador sería una luz, pues, en vez de la alarma que te despierta con ese susto, ping, ping, ¿verdad? Entonces es con la luz. Entonces hay que reinvertirse, ¿no? No es lo mismo. Por ejemplo, en Venezuela no pasábamos eso. En Venezuela se va el sol temprano a las 7 y amanece temprano. Entonces, pero sí en estos países de climas extremos es diferente. Pero hay que buscarse las maneras. Ujú. Sí, vale. Entonces, ¿cuál es el horario adecuado para irse a la cama? ¿De qué hora dormir y a qué hora levantarse? El horario adecuado sería ir a las 10 por lo menos. A las Y 10 de la noche. levantarse, ajá. Y levantarse si trabajas y todo eso. Y si no trabajas, por lo menos pararte 7:30, 8, ¿no? Estés donde Pero, estés, ¿no? Ese ¿cómo? horario vale. Estés donde estés, ese es el horario adecuado. Claro, o sea, digo las personas que trabajan, ¿verdad? Deberíamos de dormir por lo menos 8 horas, ¿verdad? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si te acuestas a las 10, a las 6 te vas a ir levantando sola. Pero si te acuestas a las 12, no te vas a levantar ni a las 8. Porque el problema es ese, que la gente que se acuesta tarde, porque puede llegar hasta las 12 del mediodía y seguir en la cama porque no tienen un sueño reparador. ¿Me entiendes? Entonces, no importa, pueden seguir y estar acostados todo el día porque no repararon, no tuvieron ese sueño reparador. Entonces, lo importante no son las 8 horas, sino el que te acuestes en la hora indicada para que realmente tengas ese sueño reparador. Entonces, generalmente la gente que se acuesta, pero por ejemplo, a mí me pasaba cuando era estudiante, si me levantaba temprano, pero después cuando ya no estaba estudiando me acostaba tarde y me levantaba tarde, ¿no? Y eso es un error. Lo correcto sería seguir una rutina, que aunque estés en periodo de clase o no, poder levantarte, acostarte igual y levantarte igual. La rutina es muy importante y es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Pero sí, es Ok. importante y la hora. Ujú. Ok, Eh, muchas Gracias. Bueno, tenemos unas últimas dos, es que, bueno, es un tema súper interesante y la gente ha quedado con muchas preguntas, pero bueno, vamos a hacer estas últimas dos de la familia Alves, pero antes de ellos, rapidito. Entonces, para ir al baño de noche es preferible no encender la luz, un comentario que nos hace. Y tú Claro, estás, yo que voy sí, sí, muchas veces al baño sin prender la luz. sin prender la luz, porque ya al tú prender la luz, ya te fregaste. Volverte a dormir va a ser una pesadilla. Vale. Entonces, si ahí venden, para que no se caigan ni tengan accidentes y me echen la culpa, hay interruptores que ustedes ponen en los enchufes, que son luces bien, bien tenues, como para que te alumbre puntos claves, ¿no? Pueden poner eso cerca del baño, algo así, pero no más de eso, porque si no, entonces va a estimular el cortisol y por eso hay gente que va al baño y después les cuesta mucho volver a quedarse dormido. Ok, Ujú. dale, familia Alves, vamos. Bueno, Patricia, mi pregunta es la siguiente. Aunque una persona se acuesta en la hora correcta, por ejemplo, a las 9:30, 10, Ujú. ¿es normal que a las 6:30, a las 6 de la mañana se despierta con sueño? ¿Es normal? Sí, o sea, como yo les dije, si esa persona
No, no es normal, no es normal. Pero hay mucha gente que aunque se acueste temprano, por ejemplo, si comió tarde, hay que pensar en todas las cosas. Si se puso a cenar antes de irse a acostar, pues su cortisol estuvo elevado en la noche, ¿me entiendes? Y su digestión estuvo trabajando, cosa que no tenía que pasar. Entonces, aunque durmió, no descansó, no tuvo un sueño reparador, ¿ok? O si esa persona hizo ejercicios tarde, pues liberó un montón de catecolaminas que no necesitaba en ese momento. ¿Ok? Porque sí se liberan cosas buenas como las endorfinas, pero también se elevan otras cosas cuando hace ejercicio. Entonces, estuvo elevado, entonces no tuvo un sueño reparador. Otra cosa es que lo que hablé de la rutina, ¿verdad? Generalmente uno se acuesta temprano en periodos de clase y después en periodos de vacaciones no. Entonces, ese cambio de rutina que no tienes, entonces puedes estarte acostando a las 9, pero después vuelve a acostarte tarde. Entonces, esos cambios, la no consistencia es lo mismo. Afecta. O sea que lo recomendable entonces sería comer o cenar. Yo qué sé, 2 horas antes de acostar, 1 hora, para que tengamos un sueño reparador. Sí, mínimo 3 horas antes. Vale, perfecto. Sí. Bueno, como dice el dicho, ¿no? Come como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Siempre es mejor, si se puede, no cenar, pero y si vas a cenar, cenar algo liviano y que sea mucho más temprano, pues. Muy bien. Pero no una pizza, una hamburguesa. Ay, lo preferí. Bueno, Pati, la otra pregunta es, a mí me está pasando mucho últimamente, que es como que tuve un día productivo, hice ejercicio, hice todo lo que tenía que hacer, pero llega la noche, o sea, tengo sueño, me acuesto y no puedo dormir. O si duermo, me despierto en la madrugada y ya no puedo más dormir. Entonces me quedo de las 5 de la mañana hasta tarde. A veces, por ejemplo, esta semana estuve despertándome todos los días temprano, pero la semana pasada me pasó que me fui a acostar súper tarde y al día siguiente, o sea, me levanté súper temprano y el día me fue como una flojera. Ujú. Entonces, Claro. Sí. Puede pasar uno eso, que el cortisol esté elevado en la noche cuando uno tiene que estar elevado. Y otro también puede pasar que las catecolaminas estén elevadas en la noche. Entonces ahí es cuando, acuérdate que las catecolaminas se liberan con el estrés, ¿ok? Y el estrés puede ser mental, entonces poder hacer cosas que te bajen el estrés durante la noche. O sea, que puedas leer la palabra de Dios en la noche. O sea, todo lo que te relaje y te ayude a no pensar en la noche. Lo que les dije que si pueden hacerlo es buenísimo, lo del baño de las sales de Epsom, ayudan a relajar. Lo que es el magnesio, relaja mucho, tanto físicamente como mentalmente. O sea, tomar cosas y hacer cosas que te relajen en la noche. Si haces ejercicio, que sea temprano, no tan tarde, ¿entiendes? Pero sí, lo importante es eso, el ciclo, vamos en la misma respuesta, ¿no? El ciclo circadiano. En el día, estás tomando sol en el día, ¿entiendes? Te estás alimentando bien, todas esas cosas. Pero sí, generalmente cuando uno no duerme bien es eso, que el cortisol está elevado o que las catecolaminas están elevadas. Entonces ahí si puedes, siempre si tú estás haciendo bien las cosas y todavía no consigues mejorar tu cuerpo, entonces ahí es cuando entran los suplementos, ¿no? La ashwagandha en la noche es buenísimo. La L-tianina, esos suplementos con magnesio, GABA, todo eso ayuda a bajar las catecolaminas y a bajar el cortisol en la noche. Entonces, ahí es cuando viene la parte de los suplementos. Cuando tú dices, no, yo estoy haciendo todo bien, conscientemente, estoy haciendo mi ejercicio, estoy comiendo bien, pero que realmente seas realista, ¿no? Porque a veces uno dice, no, estoy haciendo todo bien, pero haz un checklist, ¿no? De todo lo que acabamos de hablar. Muchas veces pensamos que los remedios naturales es solamente la comida, ¿no? Y no es nada más la comida es una parte de ello. Pero lo que es el sueño, el agua, el sol,
todas estas cosas, es tanto y tan importante igual que comer una comida sana. Entonces, cuando ya tú dices, oh, estoy haciendo bien todo, me estoy acostando temprano, estoy tomando sol en el día, entonces ahí sí viene el suplemento a cumplir su función, a ayudarte, a echarte ese empujoncito que tú no estás pudiendo hacer, ¿ok? Y ahí les mencioné varias cositas pues que pueden comprar, porque sé que en España o no sé dónde vives tú, hay muchos suplementos buenos también. Bueno, listo, ¿no, chicas? Es que no se le escucha nada. Sí, gracias. Sí, Sí, perdón. nos respondió lo que queríamos. Muchísimas Gracias. gracias. Vamos a tomar Gracias. una foto rapidito con Patty. Venga, Para Joshua, guardarla la de fotito. recuerdo. Con bolita. De 3. Tienen que salir pues porque están ahí de incógnitas. Ya préndalo. Nos queda ver. Steffi, vamos, posa. ¿Ya? A la cuenta de 3. Iliana, Sofi, muy bien. Bájale un 1. A ver, Gerardo, ponte bien. Okay. 1, 2 y 3. Otra vez. 1, 2 y 3. Okay. Bueno, teníamos un especial para terminar, pero no sé, creo que se ¿Ya? Y invitamos a todos al programa que tenemos. Andrea, la expectativa. Andrea, ¿tú has grabado esto? Sí. Ale, no escucho. Está Sí. pero no lo encuentro. Pues Andrea, teníamos un invitado, lo grabé. Esperemos vale, poder gracias. editarlo Lo para noté. poder pasarlo para todos. Gracias a Patricia, estamos muy felices. Quizás, bueno, todos quieren que se repita. Vamos a ver, Pati. Todos quedamos muy felices con este tema. Pues ya Qué llega bueno. la persona del especial, va a ser súper rápido, lo escuchamos y nos vamos directo al tema que tenemos, que bueno, ya debe estar 5 minutos y comienza, porque esta es la parte de los servicios de canto. Gracias, Pati, por todo. Bueno, para la honra y gloria de Dios, desde Mucho Venezuela. gusto. Bye, bye. Desde Cuídense. Venezuela la especial para culminar. Ale. Bueno, él es un amigo de Venezuela, de Yaritagua, pero actualmente está en Chile. Él se llama Douglas Camacaro y un buen amigo y nada, para la honra y gloria de Dios. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro, oh Cristo, en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. No, eso que no se vuelve. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti
en el perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Amén. Amém. Glória a Deus. Que lindo. Deus o bendiga, mi hermano. Amén. Patti, si nos puede dirigir una oración para terminar. La invitación para la semana que viene. Bueno, vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, te quiero dar gracias por este día que nos das y te quiero dar gracias porque tú nos enseñas y nos instruyes. Gracias por todos estos remedios naturales que tú nos das gratis, Señor. Que no importa el lugar y el país que estemos, tenemos estos remedios a nuestra disposición. Gracias porque tú haces llover, haces salir el sol para todos, Señor, y podemos recurrir a ellos. Señor, solamente te pedimos que nos ayudes, nos des la fuerza de voluntad para poder hacer los cambios que necesitamos hacer para poder tener mejor nuestra salud, por ende mejor nuestra mente y por consecuencia mejor nuestro espíritu y nuestra relación contigo. Gracias porque tú eres nuestro médico sanador y pongo a cada una de las personas que se encuentran en esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Bueno, gracias.